Bien, amigos, tienen ustedes ahora mismo en pantalla la gruta del santuario de Lourdes en Francia, en directo. Ustedes ven allí los peregrinos que llegan a presentar sus oraciones por alguna necesidad particular ante la gruta de la Santísima Virgen María en Lourdes, la gruta de Massabielle, donde Nuestra Señora apareció en 1858 a Bernardita Soubirous. Ellos tienen todos los días los innumerables peregrinos que llegan a este lugar para presentar sus oraciones y sobre todo muchos enfermos con la esperanza de que sus dolores sean aliviados o bien reciban también la curación física, si es la voluntad de Dios. Bien, amigos, vamos a continuar nuestras catequesis sobre la lección divina, la lectura orante de la palabra de Dios. Es un método a través del cual nosotros crecemos espiritualmente. Es un método a través del cual también crecemos en amor hacia el hermano, en compromiso a la iglesia. Es un método, sobre todo, de penetración en el misterio de Dios. Gracias a la lección divina nosotros conocemos a Dios. Gracias a la lección divina nosotros interactuamos con Él cara a cara. Yo les he dicho que tenemos en la iglesia 4 métodos de oración y no hay por qué recurrir a métodos orientales, ni al yoga, ni otras cosas. Sí tenemos estos métodos. La liturgia de las horas, que es un método de oración, de contemplación. El rezo del Santo Rosario, que es el salterio popular, el salterio mariano del pueblo de Dios. Un método de oración y de contemplación, donde recordamos los principales misterios de la vida entera de nuestro Señor Jesucristo. Desde su encarnación en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María hasta la coronación que el mismo Jesucristo hace de su Madre Santísima cuando es asunta al cielo. María Reina, el último misterio de gloria. También tenemos la oración de adoración a Jesús sacramentado. Cuando vamos al Santísimo, tenemos allí un método de oración. Y para mí el más bello es este, porque oramos en la presencia real, verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Y luego tenemos el método de la lección divina, que nosotros estamos enseñando, ¿verdad?, a hacer. Y al final de cuentas, todos estos métodos nos deben llevar a la oración mental o meditación y a través de ella a la contemplación y experiencia del amor de Dios. ¿Cómo nosotros, los cristianos católicos, sabemos que oramos? La oración no es repetir palabras de manera mecánica. Si bien las fórmulas forman parte de la oración cristiana, no es lo más importante, proferir palabras, repetir palabras. Sean palabras de la Biblia, como los Salmos, o el Padre Nuestro, las oraciones aprobadas y avaladas por el magisterio de la Iglesia, o bien frases u oraciones que nosotros mismos espontáneamente podemos dirigirles a Dios. Eso está bien, esa es la oración vocal. Pero también existe la oración de meditación y la oración de contemplación. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que son 3 las expresiones de la oración: la vocal, la meditación y la contemplación. ¿Cómo nosotros podemos tener la certeza de que estamos orando? ¿Cómo? La respuesta es en la afectividad, es decir, cuando oramos, cuando le abrimos el corazón al Señor, a la Santísima Trinidad, se experimenta su amor. A Dios no lo podemos ver, salvo en la Eucaristía, porque al ver la Eucaristía estamos viendo a Cristo resucitado en cuerpo, alma y divinidad en la hostia santa. Fuera de esa presencia real y verdadera de Jesús, no tenemos otra manera de verlo físicamente. Pero en la oración no es importante ver al Señor. En la oración lo que es importante es sentirlo. Y si bien no lo podemos ver, sí lo podemos sentir, sí lo podemos experimentar.
Yo digo muchas veces, Dios es como el viento, Dios es como la temperatura. Ustedes el viento no lo pueden ver, pero el viento lo pueden sentir. Ustedes el frío o el calor no lo pueden ver, pero el cuerpo puede sentir frío, puede sentir calor. Así es Dios. Dios se siente. Y quien siente a Dios sabe que Dios existe porque lo siente. Claro, quien no lo experimenta se cuestiona si Dios existe o no existe. Ahora, el problema es que a veces en la iglesia nos quedamos solamente en la acción sacramental sin abrir el corazón, o en acciones presacramentales o oraciones que tienen como fin prolongar la experiencia sacramental, como son las procesiones, las peregrinaciones, como son ejercicios piadosos. Y a veces, ¿qué ocurre? Que sustituimos nuestra relación personal con el Señor con los ejercicios de piedad. Los ejercicios de piedad son buenos, porque si no lo fueran, la iglesia no los avalara. Pero también conllevan un riesgo quedarnos allí. Fíjense, queridos amigos, todos los santos en la historia de la iglesia, todos fueron personas de oración. Si tú quieres ser santo, si tú quieres superar sus problemas, tus dificultades, si tú quieres aprender a perdonar a aquellas personas que te han ofendido, si sientes que tienes vacíos afectivos, porque tu papá no te amó lo suficiente, no estaba en casa, o bien tu madre murió, o no estaba en casa, o te abandonó, abre el corazón a Dios. O sobre todo si estás pasando por una crisis existencial. Hay momentos en la vida donde una persona se siente sola, se siente en depresión por un problema económico, un problema afectivo. ¿Cuántas personas no se sienten destruidas porque una persona que amaban se les fue y ya no está? Entonces sienten que perdieron todo. Bueno, ¿por qué pasan estas crisis? Muchas veces la razón no es porque no está la persona amada, o porque se quedaron sin dinero, o porque perdieron un trabajo, sino porque no han aprendido a relacionarse con Dios como deben. Entonces el golpe es mucho más fuerte de lo que debe ser. Cuando aprendemos a caminar con Dios, vienen las pruebas y uno las supera rápidamente. Cuando no aprendemos a caminar con Dios, una tontería le quita a cualquiera persona la paz. Y decimos una tontería porque en realidad lo es objetivamente, pero cuando la persona no está en paz consigo misma y con Dios, entonces ya no lo ve como una tontería, sino como un detalle, una situación objetiva que le impide ser feliz. Ahora, una manera de cómo nosotros podemos crecer en nuestra relación con Dios y nuestro corazón se puede llenar de la presencia amorosa del Señor es a través del método de la Lectio Divina. La Lectio Divina es oración. Y una de las oraciones más antiguas, inclusive practicada por el mismo Cristo, los apóstoles y los judíos en la sinagoga, antes de Jesús y después de Jesús. Se trata de rumiar la palabra de Dios. Se trata de confrontar la vida con la palabra de Dios 2, 3, 4, 5 veces en una actitud de escucha, en actitud de humildad. Ahora, para detallar más al respecto de cómo se debe practicar la Lectio Divina, recordando pues que este año el Papa Francisco quiere que sea un año dedicado a la palabra de Dios, vamos a ver un esquema, ¿verdad?, que ilustra el objetivo de la Lectio Divina y cómo gradualmente se debe practicar la Lectio Divina. Así que vamos a ver esta gráfica en pantalla y les voy a mencionar los detalles. Fíjense que tiene 4 escalones o peldaños. Fíjense, ahí en naranja aparece lectura.
Es decir, tomar el texto de la palabra de Dios, leerlo pausadamente, 2, 3, 4 veces. Luego, la meditación de ese texto que he leído. Es decir, con la aplicación razonal, ¿no?, de las facultades de la memoria, el entendimiento, la voluntad. Razonar el texto, a ver si me lo ponen en pantalla, eso, gracias. Meditación, es decir, se aplica el discurso razonal a esa lectura, y a partir de eso, entonces, yo hago una oración. Digo, Señor, tú me has hablado hoy, tú te has dirigido a mi corazón, ahora yo te presento ante esto una realidad. Te pido perdón, te pido que me des la gracia de poder vivir en tu voluntad, te pido por una necesidad, etc. Entonces yo con mis propias palabras me dirijo al Señor. Y luego fíjense que aquí es donde quiero detenerme. Viene un cuarto peldaño, un cuarto escalón, que es la contemplación. Ya no digo nada, ni tampoco trato de escuchar, porque hay personas, ¿verdad?, precisamente por lo que yo decía, de aquí no quiero juzgar, pero es una realidad, porque somos seres humanos débiles y estamos llenos de defectos. Hay personas que piensan que Dios les está hablando continuamente, ¿verdad?, y se sienten escogidos por Dios porque tienen una autoestima muy baja o porque sufren de soledad, y entonces piensan que son videntes o que tienen un ángel que le está dictando todo lo que debe hacer, y es su propia mente la que les habla y piensan que es Dios. Ahora, en la contemplación, vamos a la gráfica de nuevo para que ustedes tengan esta gráfica de referencia. En la contemplación no se trata de que yo voy a escuchar a Dios, ni voy a decirle algo, porque ya se lo dije en el tercer escalón, que es la oración. En la contemplación se trata de disfrutar del amor de Dios. Yo lo amo y Él me ama. Fíjense que la lectura, la meditación y la oración vocal tiene como fin llegar a la contemplación. O sea, que la meditación de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, no es otra cosa que peldaños o escalones para llegar a una unión de corazón con el Señor. El corazón del Señor con el mío. Los dos corazones se unen en un solo corazón. Las dos voluntades se unen en una sola voluntad. Yo, pecador, puedo unirme a Dios. ¿Dios puede unirse a mí? Por supuesto que sí, porque Dios nunca se aparta de nosotros. Ahora, esto de la contemplación es el fruto de una meditación bien hecha. Cuando la meditación se hace como se debe hacer, se logra la contemplación sin dificultad. Cuando en lugar de estar meditando, la persona se centra en sus problemas, en sus dificultades, se centra en una actividad del pasado o algo que tiene que realizar, obviamente tendrá dificultad para experimentar el amor de Dios en su corazón. Cuando el presbítero Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, afirma que Dios es amor, parte de una experiencia suya, ¿no? Y menciona algo muy, muy lindo. Dice que todo aquel que ha amado ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, el amor de Dios rebasa el amor humano. Yo digo que hay varias experiencias de amor. El amor que una madre le puede tener a un bebé, a su hijo, el amor de dos esposos, el amor de dos novios, el amor que puede tener un pastor por sus ovejas, o que puede tener alguien que cría animales, o una persona hacia un perrito, una mascota, o inclusive hacia la creación. Son experiencias diversas, unas que se acentúan más que otras. Bueno, a partir de esas experiencias sentimentales, afectivas, también uno experimenta el amor de Dios, o desde esas experiencias, pero sin tener de referencia la criatura, sino el creador.
Por eso cuando vamos a la oración, nuestra mente debe enfocarse en Dios. Si a algunas personas les cuesta cuando van a orar poner la mente en Dios, están pensando más bien en sus problemas, sus dificultades, y así nunca logran experimentar el amor de Dios. ¿Y esto por qué pasa? Por el activismo. Un ejemplo de esto, hay muchas personas que hoy sufren de insomnio. En realidad nadie debiera sufrir de insomnio, y Dios no quiere que sus hijos sufran de insomnio, porque Dios quiere el bien para el hombre que Él ha creado. Dios quiere que el ser humano que Él creó descanse, que sea feliz. Pero ¿por qué mucha gente sufre de insomnio? Por el activismo. No logran hacer un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Y a veces, ¿por qué? Por el amor al dinero. Están tan apegados a los bienes materiales, están tan apegados al dinero que todo gira en torno al dinero, y claro, si la mente está tan ocupada en producir para ganar más dinero, y no duermen y no comen bien, imagínense ustedes cuando van a orar con todo el estrés y la dificultad que van a experimentar el amor de Dios. Y fíjense, esto es terrible en la iglesia. Gente que está en la iglesia y sufren de activismo, lo que llamaría el Papa Francisco martalismo. ¿Qué es esto del martalismo? Ustedes saben que habían dos hermanas, una se llamaba Marta y la otra María, y un tercer hermano que se llamaba Lázaro. Jesús, cuando iba a Jerusalén, se quedaba en la casa de estos hermanos jóvenes. Ellos les daban de comer, ellos los atendían. Y una de aquellas ocasiones en que Jesús va a esta familia en Betania, cerca de Jerusalén, porque Betania y Jerusalén están prácticamente ahí mismo, Marta estaba afanada ahí en sus quehaceres. María dejó todo apenas el Señor llegó a su casa y se sienta a sus pies para escucharlo. Entonces esto le incomodó a Marta, porque ella estaba atareada buscando la manera de servirle al Señor, y la otra deja todo para sentarse a los pies de Jesús. Entonces Marta le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola? Como diciéndole, no, dile que se levante y que me ayude. Y la respuesta de Jesús fue desconcertante. En lugar de nuestro Señor decirle a María: levántate, ayuda a tu hermana, y luego vienen las dos aquí, lo que Jesús hace es corregir a Marta. Y le dice: Marta, Marta, tú te afanas y te ocupas de muchas cosas. Tu hermana escogió la mejor parte, que no se le quitará. ¿Cuál era la mejor parte? Mientras una estaba afanada en muchas cosas, la otra estaba sin hacer nada físicamente, pero espiritualmente tenía más actividad que Marta. La actividad interior era centrar sus potencias, memoria, entendimiento, voluntad en Jesús de Nazaret. Eso es una ocupación. Para las personas del mundo eso no significa nada. Eso es perder el tiempo. Como hoy muchos papás y mamás le dicen a sus hijos: ¿tú para qué te vas a meter al seminario? ¿Para qué te vas a meter a religiosa? No, tú tienes que pensar graduarte a universidad, ganar dinero. Oye, por favor, o si no, miren, otra burrada que le dicen. Le dicen: primero gradúate en la universidad y después que estés graduado, entonces sí, como si Jesucristo fuera plato de segunda mesa. ¿Pero por qué esa mentalidad? Porque están materializados, todo está en función del dinero, del trabajo. Como Marta, el martalismo. Gente que piensa que venimos al mundo a hacer dinero. Y el que más triunfa en este mundo, el que más dinero tiene. Y yo le voy a decir algo, ¿no? Quizás a alguno le choque lo que voy a decir en este momento. Yo soy un limpio y estoy contento con ser un limpio. Y que a veces tengo que pedir por ahí dinero para poner gasolina a un carro que no es mío porque no tengo carro. Y yo me siento feliz así. Pero hoy quien es limpio es un desgraciado. Bueno, y voy a decirlo también de otra manera. Jesús era un limpio. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y sin embargo, estaba por encima de toda la humanidad. Dice el libro del Apocalipsis que Él recibe todo honor y gloria
y ha sido revestido de honor y de majestad. Miren, para Cristo no entra eso de que yo soy hijo de un rey, si como soy hijo de un rey tengo que vivir en un palacio. No. Como hoy dicen algunos, no. Yo soy hijo de un rey, pero mi rey en este mundo no tenía dónde reclinar la cabeza. Y no es malo vivir así. Lo que es malo es la opulencia, es todo lo contrario. Acaparar y acaparar y acaparar y acaparar y acaparar, olvidándose de los demás. Eso sí es un pecado. Y un pecado gravísimo, un pecado mortal. ¿Cuánta gente no hay que tiene millones en los bancos y la gente muriéndose de hambre? Oye, haga una obra social. Dice el Papa Francisco que como signo de este año de la misericordia, en todas las diócesis debemos dejar obras sociales, un asilo, un comedor para niños pobres, en fin, un lugar para acoger a tóxicos dependientes, es decir, drogodependientes o alcohólicos, qué sé yo, en fin. Queridos amigos, a veces no es bueno para algunos confrontarse con la palabra de Dios, porque saben que al confrontarse con la palabra de Dios tienen que dejar el mundo en el que están apegados. Pero nuestro pasaporte para la vida eterna no es el dinero, no es el trabajo, una buena casa, ni siquiera una buena relación afectiva. Nuestro pasaporte para la vida eterna es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y dice Jesucristo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y tendrá que cumplirse hasta la última coma de la ley. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y Jesús a nosotros nos dio un ejemplo para que no nos apeguemos a las cosas del mundo. ¿Por qué? A mucha gente les cuesta orar, porque su mente nada más es pensar y pensar y pensar, trabajar, 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 trabajar. Y saben, para entrar en este itinerario de oración hacia la contemplación, hay algo que no está en la gráfica, que supone, antes de tomar la palabra de Dios y comenzar a leerla, porque lo primero, la palabra de Dios se lee 2, 3, 4 veces. Antes de eso, hay un escalón que no estaba en la gráfica, pero se lo voy a mencionar, que se llama la estacio, es decir, la estación. Antes de tomar la Sagrada Escritura, yo busco un lugar cómodo, una silla cómoda, o me tiro al piso, me recuesto, me sereno, respiro hondo, trato de poner mi mente en blanco, dejando las preocupaciones, los miedos, las inseguridades. Tomo mi tiempo, entonces agarro la Sagrada Escritura, eso a veces puede tomar 5, 10, 15 minutos, y luego invoco al Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:26, que nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio hasta con gemidos inefables. Entonces, si yo estoy cansado, si yo estoy estresado, si yo estoy lleno de problemas y dificultades, entonces, ¿qué hay que hacer? Invocar al Espíritu Santo, llamar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre mi estrés, sobre mis problemas. Y el Espíritu Santo puede tomar ese estrés y sepultarlo. Entonces agarro la Sagrada Escritura. Después que he orado al Espíritu Santo, he invocado al Espíritu Santo, entonces tomo la Sagrada Escritura, la beso. Es palabra de salvación. Es camino, verdad y vida. Vamos a un cambio, queridos amigos televidentes, y volveremos con ustedes para la catequesis sobre la Lección Divina. Gailestingas mano viešpats taip myli mane,